el fluido, en toda parte del fluido, su densidad es la misma. Lo cual nos pone un fluido real, ¿no? Por ejemplo, en el mar, por ejemplo, la densidad del agua del mar en la superficie no es la misma densidad del agua del mar en las profundidades. ¿Por qué? Por la presión, ¿cierto? La parte que está más abajo, está al fondo, se aplasta por la masa de agua que está encima. Por lo tanto, en la parte de abajo hay una mayor concentración de masa de agua en el mismo volumen que en la parte superior. Solo que la densidad de la profundidad es mucho mayor, bueno, no mucho, es mayor con respecto a la que está en la superficie. La densidad aumenta con la profundidad, muy suavemente, pero aumenta. Esos son los fluidos reales. Pero un fluido ideal vamos a asumir que la densidad es la misma en todos los puntos, no va a cambiar. ¿Está claro? Luego tenemos que el fluido ideal no tiene fricción. O sea, si nosotros asumimos que la miel, que cuando ocurre, la miel no lo podemos poner como un fluido ideal. Lo supongamos, si yo a la miel la quiero tratar como un fluido ideal, entonces cuando yo vacíe la miel de esa manera, ¿qué va a pasar? Se va a caer igual que el agua, ¿no? Cae rápidamente, lo cual no ocurre, ¿cierto? Debido a la viscosidad. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que los fluidos ideales no tienen viscosidad y la densidad es constante en toda parte del fluido. Ahora, el camino de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. ¿A qué se refiere? Escuchen, ¿a qué es importante? Cuando usted ve un riachuelo, un flujo de agua, un riachuelo muy pequeñito, y usted deja una partícula, un pedacito de corcho sobre el agua, este corcho va a dejar una trayectoria. Usted sigue el corcho dejaría una trayectoria sobre el agua. Si yo no logro poner otro pedazo de corchito en la misma línea, se va a mover en la misma trayectoria que la anterior. ¿Por qué? Porque estas son líneas ya que va a describir cada partícula cuando la dejemos en un fluido. La línea de fluido en un fluido ideal no tiene por qué cruzarse. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que la línea de un fluido se cruza? Entonces ahí donde se cruza se está formando una turbulencia, lo cual no es el caso que estamos analizando. ¿Está claro? Entonces, estas líneas de flujo, ¿cierto? Son las que formarían una partícula que cae en forma libre sobre el fluido. Y un conjunto de esta línea de flujo me define un tubo de flujo. ¿Ya? Entonces, un tubo de flujo, digamos, imagínense, ahí está, para que lo puedan entender. Imagínense, usted tiene varias esos bollitos de lana y tiene 1000 bollos de lana y cogen todas ellas. O sea, de cada bollito de lana cogen una estrella. Juntan 1000 de ellas y las 1000 las jalan. Ninguna de ellas se tiene que atravesar. O sea, cada lanita forma su propio camino, ¿cierto? Pero ninguna se cruza. Está claro, eso lo refiero. La línea del flujo no tiene por qué cruzarse. Porque si se cruzan, significaría que el fluido está en turbulencia. Entonces, vean acá, cuando un fluido tiene este comportamiento se le llama fluido laminar. Ahora, cuando ustedes analizan el movimiento del agua, por ejemplo, ustedes vacían, digamos, tienen el vaso de agua y hacen esto, ustedes asumen casi siempre, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, ya tengo el vaso de agua así, ¿cierto? De esta manera. Y cuando ustedes lo ladean, ¿sí? ¿Cierto? El agua que está acá cae inmediatamente, ¿no? Pero cae ¿cómo? Esta capa que está acá se desliza rápidamente sobre las... Mira, la otra capa se desliza, la otra capa que está debajo se comienza a deslizar. O sea, cuando el agua comienza a caer, es como que caigan varias capas de agua, una a continuación de la otra. Pero como no hay fricción entre ellas, ¿qué hace la capa de arriba? Resbala sobre la de abajo. De abajo resbala sobre la de abajo. Entonces, así el líquido se mueve rápidamente, sin viscosidad. Cuando el líquido vamos a asumir que tiene ese comportamiento, le decimos que el fluido es laminar. Por ejemplo, cuando